Y en lo que va del proceso electoral, Veracruz ha registrado hasta el momento 45 víctimas de casos de violencia contra aspirantes y candidatos, por lo que se coloca en el primer lugar nacional en violencia política, según el cuarto informe de violencia política en México de ETELECT. Por ello, le agradezco a Rubén Salazar, director de esta consultora, que nos acompañe hoy. ¿Por qué Veracruz? Rubén, buena tarde, gracias. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Pues mira, rápidamente te diría que Veracruz es la primera vez que está homologando sus elecciones municipales con un proceso electoral federal concurrente en la historia. Esto es algo histórico. Realmente la violencia en Veracruz siempre había estado presente, aunque no en estos niveles, pero no era tan visible debido a que sus elecciones pues no empataban, ¿no?, con una elección federal. De hecho, te voy a actualizar los datos, estimado Alejandro, en primicia, que tenemos hasta el día de hoy en tiempo real, desde que inicia este proceso electoral y hasta este 20 de mayo, a esta hora. Estamos registrando en el indicador de violencia política de ETELECT 665 agresiones o hechos delictivos en contra de políticos y candidatos en todo el país, de las cuales se han dirigido al menos, en este caso, pues en 404 municipios han ocurrido estas 665 agresiones, y nos lleva nuevamente este tema a Veracruz, porque de estas 665 agresiones, 106 han ocurrido en contra de actores políticos veracruzanos. 106. Esto nos habla de que prácticamente una quinta parte de esta violencia está radicada en esta entidad, y prácticamente la violencia en Veracruz ha abarcado a 67 de sus 212 municipios. Sí. Veracruz también encabeza pues el indicador del saldo de víctimas mortales. De estas 665 agresiones, llevamos hasta el día de hoy un saldo de 85 políticos que han perdido la vida. De ellos siguen siendo 32 aspirantes y candidatos. De los 85 políticos, 16 eran veracruzanos, es el 19% de las víctimas totales a nivel nacional. Y de los 32 aspirantes y candidatos, 8 también eran veracruzanos que aspiraban a diversos cargos, sobre todo del ámbito municipal en Veracruz. Ahí es el 25%, de Alejandro. Rubén, entonces Veracruz es por mucho el estado más peligroso para ser político o hacer política. Es correcto. De hecho, el segundo lugar, fíjate, sería Oaxaca, que tiene un total de 54 agresiones. Prácticamente está duplicando las agresiones de Oaxaca, el estado de Veracruz. Sí. ¿Hablan? Rubén, ustedes en ETELECT han identificado algunas causas de por qué se focaliza toda esta violencia política en Veracruz. Mira, un dato que es muy importante, y en el informe final, cuando acabe esta elección, me parece que deberá ser tomado en cuenta, no solo por las autoridades de gobierno y de seguridad, sino por las autoridades electorales y los propios partidos, es que en la mayoría de estas agresiones, Alejandro, las víctimas están denunciando de manera específica a sus opositores. De estas 665 agresiones, 418 se han dirigido ya en contra de candidatos y aspirantes a diversos cargos de elección, y en la mayor parte de estos casos denuncian a sus opositores. En Veracruz, de hecho, es una situación muy específica en este sentido, porque las dirigencias de los partidos nacionales de la alianza opositora de manera constante denuncian incluso al propio gobierno de esa entidad. Han ocurrido otro tipo de agresiones que incluso pues rayan también ya en lo que es el uso de instrumentos, el uso político, instrumentos de justicia, persecución política que han denunciado estos partidos opositores. Y me parece que esto pues también se está observando ya en la propia estadística, y es un dato que refleja pues también este clima de polarización, o este contexto, ¿no?, de polarización política que pues estamos observando a diario, ¿no?, en este periodo electoral. Ustedes en ETELECT, Rubén, han seguido de tiempo atrás este fenómeno muy de cerca, y podrían tener un pronóstico de qué va a ocurrir de aquí a las 2 semanas que quedan de campañas. Mira, claro, lamentablemente sí tengo que decirte que vamos a rebasar el registro de 774 agresiones globales que tuvimos en el proceso del 2018. Con esta tendencia, pues esa cifra de agresiones o delitos globales en contra de políticos y candidatos, pues la vamos a rebasar, pues por un margen, a lo mejor no tan elevado, pero sí va a ser superior, ¿no? Quizá en lo que se refiere a la cifra de víctimas mortales, a los políticos asesinados, ahí sí vemos muy difícil, muy poco probable que vayamos a superar la cifra de 152 políticos asesinados en ese proceso. Actualmente tenemos 85, no dudamos mucho que vayamos a tener una cifra de 50, 60 políticos de aquí al 6 de junio,
Y sí, déjame decirte que la estrategia del gobierno sí, al enfocarse en la parte de los homicidios dolosos contra candidatos, sí logró contener esta violencia. En marzo solo tuvimos, fue el mes más crítico, tuvimos 10 aspirantes y candidatos asesinados, se redujo a 3 candidatos asesinados en abril, y en este mes solo tenemos un caso, afortunadamente, Alejandro, que fue el candidato del Movimiento Ciudadano en Cajeme, y no hemos tenido ya ningún caso adicional. Pensamos que al menos esa cifra, sí, no la vamos a rebasar, ¿no? Aún así es mucho. No debería morir uno solo asesinado por hacer política. Sí, me parece que ahí sí el gobierno pues no aprendió la lección de lo que vivimos hace 3 años, ¿no? No nos debemos permitir un solo caso, como bien señalas, Alejandro, y esto lo deberán tomar en cuenta, porque lo que más nos preocupa ya no es tanto esta elección, sino la del 2024. Sí, claro. Ahí sí estamos previendo el peor de los escenarios, y es en donde el gobierno tendrá que contribuir más allá de su discurso y su narrativa hostil, que tampoco contribuye mucho a lograr un esquema de consenso y de coordinación con todos los gobiernos, ¿no? Verlo hacia adelante y no volver a repetir este escenario de aquí a 3 años, ¿no? Sí. Rubén, ¿nos puedes repetir los datos actualizados de Etelect que nos diste en primicia? Claro que sí, tenemos ya nuestro indicador desde el 7 de septiembre del 2020 y hasta este 20 de mayo a esta hora, un total de 665 hechos delictivos o agresiones en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 85 políticos que han perdido la vida en atentados. De ellos siguen siendo 32 aspirantes y candidatos que han perdido la vida en este proceso electoral, Alejandro. De acuerdo. Rubén Salazar, director de la consultora de riesgos Etelect. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente un abrazo.